Padre, ¿verdad? Que habla, este es mi Hijo muy amado, desciende el Espíritu Santo sobre el Hijo. Ahí tenemos la Trinidad. Y precisamente este mismo hecho sucede cada vez que un ser humano recibe el bautismo. Es la Trinidad que desciende sobre la vida de cada uno de los que reciben pues es el primer sacramento, es el sacramento de entrada para la vida cristiana. Entonces, ahí en este trozo del Evangelio de San Mateo tenemos muy clara cuál es la significación profunda que tiene el bautismo, porque no es nada más una ceremonia, sino es todo un cambio de vida, ¿no? Agrega su santidad sobre este bello sacramento del bautismo al referirse a la complacencia de Dios Padre con Dios Hijo en presencia del Espíritu Santo. Queridos amigos, estoy verdaderamente feliz porque también este año, en este día de fiesta, tengo la oportunidad de bautizar a algunos niños. Sobre ellos se posa hoy la complacencia de Dios. Desde que el Hijo unigénito del Padre se hizo bautizar, el cielo realmente se abrió y sigue abriéndose, y podemos encomendar toda nueva vida que nace en manos de aquel que es más poderoso que los poderes ocultos del mal. En efecto, esto es lo que implica el bautismo. Restituimos a Dios lo que de Él ha venido. El niño no es propiedad de los padres, sino que el Creador lo confía a su responsabilidad libremente y de modo siempre nuevo, para que ellos le ayuden a ser un hijo libre de Dios. Solo si los padres maduran esta certeza, lograrán encontrar el equilibrio justo entre la pretensión de poder disponer de sus hijos como si fueran una posesión privada, plasmándolos según sus propias ideas y deseos, y la actitud libertaria que se expresa dejándolos crecer con plena autonomía, satisfaciendo todos sus deseos y aspiraciones, considerando esto un modo justo de cultivar su personalidad. El bautismo del Señor, una epifanía trinitaria. Algo interesante, Padre. La primera vez que se manifiesta la Trinidad en toda su plenitud y la primera persona que la descubre, la vive, la experimenta, es la Madre de Jesús. Como hija predilecta del Padre, Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y una manifestación 30 años después, pero ya pública, grande, magna, ante miles de personas, es el Padre hablando en el cielo, el Espíritu Santo en forma sensible de paloma y Jesús, el Hijo, el Dios Hijo, tomando el agua, que está enseñándonos cómo nos convertimos en hijos de la Trinidad, en hijos de Dios. Exactamente, por eso nuestra fe es una fe totalmente trinitaria, ¿no? De hecho, siempre nosotros que hacemos cualquier cosa, que comenzamos cualquier cosa, siempre nos encomendamos a la Trinidad. Incluso el persignarnos es un signo totalmente trinitario, ¿sí? O sea, ese es el sentido profundo que tiene el bautismo. Nosotros somos invitados por la Trinidad a ser parte de esa relación de amor que existe entre las tres personas divinas, ¿no? De hecho, el bautismo nos hace ser parte de la Trinidad. Por eso, la importancia grandísima que tiene este sacramento en la vida de todos nosotros. Con relación a esta extraordinaria liga con la Santísima Trinidad y nuestro Padre bueno y misericordioso, el Papa nos ha dicho: si con este sacramento el recién bautizado se convierte en hijo adoptivo de Dios, objeto de su amor infinito que lo tutela y defiende de las fuerzas oscuras del maligno, es preciso enseñarle a reconocer a Dios como su Padre y a relacionarse con Él con actitud de hijo. Por tanto, según la tradición cristiana, tal como hacemos hoy,
Cuando se bautiza a los niños introduciéndolos en la luz de Dios y de sus enseñanzas, no se los fuerza, sino que se les da la riqueza de la vida divina en la que reside la verdadera libertad que es propia de los hijos de Dios. Una libertad que deberá educarse y formarse con la maduración de los años para que llegue a ser capaz de opciones personales responsables. Por eso hay que rescatar todo el significado profundo que tiene el bautismo. Hay que regresar a la catequesis del bautismo. Hay que regresar al sentido profundo de que no importa la fiesta es lo de menos. Lo importante es que los padres y los padrinos tengan un encuentro profundo con su fe y que por eso llevan a los niños a recibir este sacramento. Porque los niños de ahí se está decidiendo toda su vida de fe. Y en el caso de los padrinos, que no se les olvide, como lo dice el sacerdote, que ellos tendrán que velar también por la maduración y el crecimiento espiritual de los hijos. Sí, porque la fe siempre se vive en familia, siempre se vive en comunidad, ¿no? Entonces, los padres tienen la primera responsabilidad sobre la fe de sus hijos con la ayuda de la comunidad, que en este caso son los padrinos y pues el grupo de fieles de su parroquia que los animan a llevar adelante la fe, ¿no? Pues padre, muy interesante lo que nos dices, porque sí es cierto, Jesús pone el ejemplo, nos da una sorpresa pero verdaderamente extraordinaria con la presencia trinitaria de nuestro Dios Trino el día de su bautismo, y nos hace reflexionar sobre la importancia de nuestro bautismo en todas las épocas y para todos los cristianos. Para finalizar, reflexionemos sobre el pensamiento de San Máximo de Turín, uno de los padres de la Iglesia del siglo V, al referirse al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que, como hemos señalado, es una de las más grandes epifanías, una de las más grandes manifestaciones de Dios. Escucha, Cristo se hace bautizar no para santificarse con el agua, sino para santificar el agua y para purificar aquella corriente con su propia purificación y mediante el contacto de su cuerpo. Pues la consagración de Cristo es la consagración completa del agua. Y así, cuando se lava el Salvador, se purifica toda el agua necesaria para nuestro bautismo y queda limpia la fuente para que pueda luego administrarse a los pueblos que habían de venir a la gracia de aquel baño. Cristo, pues, se adelanta mediante su bautismo a fin de que los pueblos cristianos vengan luego tras él con confianza. Así es como entiendo yo el misterio. Cristo precede de la misma manera que la columna de fuego iba delante a través del Mar Rojo para que los hijos de Israel siguieran intrépidamente su camino, y fue la primera en atravesar las aguas para preparar la senda a los que seguían tras ella, hecho que, como dice el apóstol, fue un símbolo del bautismo, y en un cierto modo, aquello fue verdaderamente un bautismo cuando la nube cubría a los israelitas y las olas les dejaban paso. Pero todo esto lo llevó a cabo el mismo Cristo Señor, que ahora actúa, quien como entonces precedió a través del mar a los hijos de Israel en figura de columna de fuego. Así ahora, mediante el bautismo, va delante de los pueblos cristianos con la columna de su cuerpo. Efectivamente, la misma columna que entonces ofreció su resplandor a los ojos de los que la seguían, es ahora la que enciende su luz en los corazones de los creyentes. Entonces hizo posible una senda para ellos en medio de las olas del mar. Ahora corrobora sus pasos en el baño de la fe.
Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección.